Yo, Juan, quien también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, y lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, como si ardieran en un horno, y su voz como el sonido de muchas aguas. Y él tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando brilla en su fuerza. Y cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: No temas. Yo soy el primero y el último, soy el que vive y estuvo muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto, y las cosas que son, y las cosas que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que viste son las 7 iglesias. El libro está dirigido a estas 7 iglesias que están en Asia. Con Asia no se refiere al gran continente de Asia, ni siquiera a toda Asia menor, sino solo su extremo occidental. Tampoco eran las 7 iglesias mencionadas las únicas iglesias en ese distrito, porque había al menos 3 otras iglesias. Estas otras iglesias son Colosas, Hierápolis y Troas. Es probable que estas 7 iglesias sean entendidas como representativas de iglesias típicas, elegidas por ciertas características típicas del carácter de la iglesia de Cristo, desde el final del primer siglo hasta el momento del regreso de Cristo por su iglesia, y descriptivas de 7 periodos de la iglesia claramente definidos en la historia de la iglesia. Gran parte de esta información nos llega directamente de Clarence Larkin. Juan, cuando recibió su mensaje, era un prisionero en la isla de Patmos. Oyó detrás de él una gran voz como de trompeta, y cuando se volvió, vio 7 candeleros de oro, y en medio de ellos uno semejante al Hijo del Hombre, que sostenía en su mano derecha 7 estrellas. Se le dijo que las 7 estrellas eran los ángeles, ministros o mensajeros de las 7 iglesias, y los 7 candelabros representaban las 7 iglesias. Candelero es una mejor traducción para la palabra candelabro, y así se da en el margen de nuestras Biblias. Un candelabro requiere una luz que se consume a sí misma, mientras que un candelabro es simplemente el soporte de una lámpara cuya luz se alimenta desde un depósito de aceite, simbolizando así el aceite del Espíritu Santo. Así Cristo ve a las iglesias no como la luz, sino simplemente como el soporte de la luz. El uso de las figuras de candelabros y estrellas, que son solo para servicio en la noche, indica que estamos viviendo en la noche de esta era. La clave para la interpretación del libro del Apocalipsis es su división triple en el capítulo 1, versículo 19. Estos se definen como las cosas pasadas o las cosas que has visto, las cosas presentes o las cosas que son, las cosas futuras o las cosas que sucederán en adelante. Cuando nos referimos a las cosas pasadas o las cosas que has visto, esto se refiere obviamente a estas 7 iglesias que tenemos en los capítulos 2 y 3. Juan no estaba lejos de
de 100 años, y el único apóstol restante, el templo y la ciudad de Jerusalén habían sido destruidos y los judíos dispersados 26 años antes. Y la atención de Juan fue llamada a la condición de las 7 iglesias representativas de Asia. Ahora consideraremos cada mensaje por separado. El mensaje a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 1, versículos 1 al 7, comienza con la queja que Cristo hace contra esta iglesia. Es que había dejado su primer amor. Su carácter se ve en su propio nombre, ya que Éfeso significa dejar ir, relajarse. Se había convertido en una iglesia apartada. Pablo, quien la fundó, les advirtió sobre lo que debería suceder en su mensaje de despedida. Sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Además de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Encontramos esto en Hechos, capítulo 20, en los versículos 29 a 30. El significado de esta advertencia se ve en la recomendación del mensaje. En el versículo 6, pero tienes esto, que odias las obras de los Nicolaitas, que yo también odio. Aquí los lobos de Pablo son llamados Nicolaitas. No eran una secta, sino un partido en la iglesia que intentaba establecer un orden sacerdotal, probablemente intentando modelar la iglesia según el orden del Antiguo Testamento de sacerdotes, levitas y comunes. Gente, esto se ve en el significado de la palabra que proviene de Nico, conquistar, derrocar, y laos, el pueblo o laicos. El objetivo era establecer un santo orden de hombres y colocarlos sobre los laicos, lo cual era ajeno al plan del Nuevo Testamento, y no llamarlos pastores, sino clero, obispos, arzobispos, cardenales, papas. Aquí tenemos el origen del dogma de la sucesión apostólica y la separación del clero de los laicos, algo que Dios odia. La iglesia en Éfeso no fue engañada, sino que los reconoció como falsos apóstoles y mentirosos. El carácter de la iglesia en Éfeso es un buen resumen del periodo de la iglesia desde el año 70 después de Cristo hasta el año 170 después de Cristo. 7 de las parábolas del reino de los cielos se encuentran en Mateo 13. Todas las 12, excepto la parábola del sembrador, comienza con: el reino de los cielos es semejante a. El propósito de la parábola del sembrador parece no ser tanto mostrar el carácter del reino de los cielos, es decir, la proporción de aquellos que oyen el evangelio y no se benefician de él, aunque eso se revela claramente, sino mostrar las causas que impiden el crecimiento de la semilla. La parábola menciona 4 clases de oyentes: el oyente del camino. Aquí la semilla no tiene oportunidad de echar raíces. Las aves del diablo, versículo 19, crítica, duda, incredulidad, prejuicio, preocupación, etc., arrebatan la semilla antes de que pueda ser trabajada en el suelo. El oyente del terreno pedregoso. Aquí la semilla echa raíces, pero muere antes de poder crecer debido a la escasez del suelo. Almas emocionales capturadas por un repentino miedo al infierno o movidas por un fuerte llamado, profesan conversión, pero al no calcular el costo, pronto caen. Se llevan. Jesús mencionó 2 piedras que subyacen en el suelo del corazón del oyente de suelo pedregoso: la tribulación y la persecución. El oyente de suelo espinoso. Aquí la semilla echa raíces, crece, pero no da fruto. El suelo del corazón del oyente de suelo espinoso contiene las semillas o raíces de espinas, y estas brotan y superar y eclipsar el trigo y absorber del suelo el nutriente que necesita. Mateo menciona 2 de estos espinos: las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Marcos capítulo 4, versículo 19 menciona otro: la codicia de otras cosas. Y Lucas capítulo 8, versículo 14, un cuarto: los placeres de esta vida. La buena tierra es oyente. Aquí la semilla arraiga, crece, da fruto, pero la cantidad varía. Algunas producen 100 por 1, otras 60 y algunas solo 30. ¿Por qué es esto? No fue culpa del suelo, era igualmente bueno en todo el campo, incluso en el camino y en las partes pedregosas. ¿Por qué entonces fue la falta de cultivo? Si el suelo hubiera sido debidamente despejado, labrado y cultivado, y si se hubieran dado las condiciones atmosféricas adecuadas, habría producido una uniforme cosecha de 100 veces. Esta parábola nos enseña que el cristianismo es algo nuevo, que no es como las malas hierbas que crecen espontáneamente por sí mismas, sino que debe ser sembrado y cultivado como el trigo. La figura es una sencilla imagen agrícola, la de un agricultor sembrando semilla y no la de un rey estableciendo un reino. En otras palabras, esta dispensación es un uno agrícola, con el propósito de obtener el trigo de la iglesia. La aparente falta de fruto del suelo, solo un cuarto que produce algún fruto, y eso en proporciones desiguales, parece indicar el fracaso comparativo del evangelio en esta dispensación.
Muchos no entienden que después de la era de la iglesia y el rapto vendrá el reino de Dios sobre esta tierra. El final del período de la iglesia no implica que el plan de Dios de cosechar la tierra haya terminado. El reino milenario durará 1000 años por venir. Eso es la mitad del tiempo que ha durado el período de la iglesia. Y entiende que el mal será erradicado mientras Satanás esté atado durante todo ese período de 1000 años. La iglesia francamente no es el fin del plan, sino más bien el comienzo. Al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe: Estas cosas dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros dorados. Conozco tus obras, y tu trabajo, y tu paciencia, y cómo no puedes soportar a los que son malos. Y has probado a aquellos que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has soportado, y tienes paciencia, y por amor de mi nombre, has trabajado, y no has desfallecido. Sin embargo, tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. De lo contrario, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, a menos que te arrepientas. Pero tienes esto, que odias las obras de los nicolaitas, las cuales yo también odio. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. El mensaje a la iglesia en Esmirna 2, 8 al 11. La iglesia en su período de Éfeso, habiendo perdido su primer amor, el Señor ahora está a punto de castigarla para hacer que vuelva a Él hoy, cuando la iglesia estaba a punto de enfrentar persecución y martirio. Esmirna tiene como significado de raíz amargura y significa mirra, un ungüento asociado con la muerte, y vemos en el significado de la palabra una profecía de la persecución y muerte que iba a ocurrir a los miembros de la iglesia de Esmirna. Se les dijo no temer las cosas que deberían ser llamadas a sufrir, sino ser fieles hasta la muerte, no hasta la muerte, es decir, no hasta el final de su vida natural. No debían renunciar cuando se les llamara a enfrentar una muerte de mártir, sino permanecer fieles hasta que la muerte los liberara de su sufrimiento. La recompensa sería una corona de vida. Esta es la corona del mártir. Se les dijo que el autor de su sufrimiento sería el diablo y su duración sería de 10 días, lo que sin duda era una referencia profética a las 10 grandes persecuciones bajo el romano y emperadores, comenzando con Nerón en el año 64 después de Cristo y terminando con Diocleciano en el año 310 después de Cristo. 7 de estas grandes persecuciones ocurrieron durante este periodo de Esmirna de la historia de la iglesia, puede referirse a los 10 años de la última y más feroz persecución bajo Diocleciano. Este periodo se extendió desde el año 170 después de Cristo hasta Constantino en el año 312 después de Cristo. La parábola del trigo y la cizaña, Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, Cristo mismo interpreta los versículos 37 al 43, y esto prohíbe cualquier fanciful o interpretación no bíblica. Nos dice que el hombre que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, versículos 37, que la sembró en su propio campo, versículos 24, y que el campo no es la iglesia, sino el mundo. Esto de un solo golpe destruye el argumento de aquellos que afirman que el campo es la iglesia y que el trigo y la cizaña representan a los verdaderos y falsos profesores. El Hijo del Hombre, el sembrador en la primera parábola, sembró la semilla de la palabra. En esta parábola él siembra a los hombres, los hijos del reino. Esto se ilustra bellamente en la persecución que siguió al martirio de Esteban, Hechos 8, 1 al 4. Fue el mismo Hijo del Hombre, a través de la agencia de Saulo de Tarso y no Satanás, quien dispersó a la iglesia por toda Judea y Samaria. Aquí es donde la parábola comienza. Esta dispersión ha estado ocurriendo a lo largo de los siglos. Pero el campo no se dejó solo al trigo. El diablo vino y sembró cizaña. La cizaña o cizañuela se parece tanto al trigo que su verdadera naturaleza no se puede ver hasta que ha madurado. Esta siembra de la cizaña se hizo no mientras que el sembrador
Durmieron, pues él nunca duerme ni descansa, pero mientras los hombres que dejó para cuidar el campo dormían, versículo 25, esta siembra continúa, la cizaña es llamada los hijos del maligno. Son nombres del carácter de aquellos judíos a quienes Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Juan 8:44. Es importante notar que el diablo no puede cambiar el trigo, solo puede sembrar cizaña, pero puede sembrar en cantidades tan grandes como para cambiar completamente el aspecto de todo el campo. Cuando los siervos vieron lo que se había hecho, dijeron, ¿quieres entonces que vayamos y los recojamos? El maestro dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquen también el trigo con ellos. Esto no es un argumento para la laxitud en la disciplina de la iglesia. Esta parábola no tiene referencia a la iglesia como iglesia. Hombres y mujeres en estos días están tratando de erradicar todo tipo de males ofensivos. Es un sueño ocioso. Hace más daño que bien. Va a haber un desarrollo doble de lo bueno y lo malo hasta el fin de la era. Lo bueno mejorando y lo malo empeorando. La parábola enseña que a medida que se acerca el tiempo de la cosecha, la diferencia entre el trigo y la cizaña se volverá más notoria y claramente manifiesta. ¿Cuánto tiempo durará este conflicto entre el bien y el mal? Hasta la cosecha, versículo 30. ¿Cuándo es la cosecha? Al final de esta era, y los segadores son los ángeles, versículo 39. Tan pronto como el trigo de la iglesia esté maduro, Jesús volverá. Algunos están perplejos por las palabras. Recoged primero la cizaña y atádela en manojos para quémalos, pero reúne el trigo en mi granero, versículo 30, y afirman que la iglesia debe permanecer en la tierra hasta que las cizañas sean quemados y que esto requiere que las iglesias pasen por la tribulación. El hecho es que la cizaña se recoge en manojos y no para quemarla antes de que el trigo sea cosechado, sino para tenerla separada y lista para quemar después de que el trigo haya sido almacenado en el cielo, granero. Este agrupamiento de la cizaña en haces está ocurriendo ahora en la formación de sistemas religiosos falsos como la ciencia cristiana, el nuevo pensamiento, el amanecer del milenio, el espiritualismo, el mormonismo, la teosofía, la nube, etc. Esta parábola enseña que el trigo y la cizaña son inseparables hasta el final de esta dispensación y por lo tanto no puede haber milenio hasta que Cristo regrese. Y al ángel de la iglesia en Esmirna escribe, esto dice el primero y el último, que estuvo muerto y vive. Yo conozco tus obras, y tribulación, y pobreza, pero tú eres rico, y conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no sufrirá daño de la segunda muerte. En este mensaje se habla de Pérgamo como el trono de Satanás. Cuando Átalo III, el rey sacerdote de la jerarquía caldea, huyó ante los persas conquistadores hacia Pérgamo y se estableció allí, Satanás trasladó su capital de Babilonia a Pérgamo. Al principio persiguió a los seguidores de Cristo y Antipas fue uno de los mártires. Pero pronto él cambió sus tácticas y comenzó a exaltar la iglesia y a través de Constantino unió la iglesia y el Estado y ofreció todo tipo de incentivos para que la gente mundana ingresara a la iglesia. El motivo de Constantino era más política que religiosa. Deseaba unificar a sus súbditos cristianos y paganos en un solo pueblo y así consolidar su imperio. El resultado de esta unión fue que 2 doctrinas falsas y perniciosas se introdujeron en la iglesia. La primera fue la doctrina de Balaam, y la segunda, la doctrina de los Nicolaitas. Esta última ya la hemos considerado bajo el mensaje a la iglesia en Éfeso, y el apoyo que había asegurado en la iglesia se vio en el primer gran concilio de la iglesia, celebrado en Nicea en el año 325 después de Cristo. El concilio estaba compuesto por alrededor de 1500 delegados, los laicos, superiority numérica sobre los obispos de 5-1. Fue un concilio turbulento, lleno de intrigas y métodos políticos, y de la supremacía del clero sobre los laicos. Era evidente que la doctrina de los Nicolaitas había asegurado un fuerte y permanente punto de apoyo. La doctrina de Balaam se revela en la historia de Balaam que se encuentra en el libro de Números, capítulos 22 al 25, inclusive cuando los hijos de Israel de camino a Canaán llegaron a la tierra de Moab. Balac, el rey de Moab, envió a buscar a Balaam
Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, junto al río Éufrates, para que viniera a maldecirlos. Cuando el Señor no permitió que Balaam maldijera a Israel, sugirió a Balac que los invitara a las fiestas licenciosas de Baal Peor, y así hacer que Israel cayera en una trampa que enfurecería tanto al Señor que él mismo los destruyera. Esto hizo Balac, y el resultado fue que cuando los hombres de Israel fueron a esas fiestas sensuales y vieron a las hijas de Moab, cometieron fornicaciones con ellas, lo cual encendió tanto la ira de Dios que envió una plaga que destruyó a 42,000 de ellos. Ahora la palabra Pérgamo significa matrimonio, y cuando la iglesia entró en unión con el Estado fue culpable de fornicación espiritual o balaamismo. El método de Balaam que Constantino empleó fue dar a los obispos de la iglesia un número de imponentes edificios llamados basílicas para convertir en iglesias, para cuya decoración fue generoso en la donación de dinero. También proporcionó magníficos vestuarios para el clero, y pronto el obispo se encontró vestido con vestuarios costosos, sentado en un trono elevado en el ábside de la basílica, con un altar de mármol adornado con oro y gemas en un nivel inferior frente a él. Se introdujo una forma de adoración sensual. El carácter de la predicación cambió y se adoptaron los grandes festivales paganos pero pocos cambios para complacer a los miembros paganos de la iglesia y atraer a los paganos a la iglesia. Por ejemplo, como el solsticio de invierno cae el 21º día de diciembre, que es el día más corto del año, y no es hasta el día 25 que el día comienza a alargarse, día que fue considerado en todo el mundo pagano como el nacimiento del dios Sol, y era un gran festival que se celebraba en Roma con los grandes juegos del circo. Se consideró aconsejable cambiar el cumpleaños del Hijo de Dios de abril, en el cual probablemente él nació al 25 de diciembre, porque como él era el Hijo de Justicia, ¿qué cumpleaños más apropiado podría tener él que el cumpleaños del dios solar pagano? Fue en este momento que las visiones postmilenarias tuvieron su origen. Como la iglesia se había vuelto rica y poderosa, se sugirió que mediante la unión de la iglesia y el Estado se desarrollaría una situación que inauguraría el milenio sin el regreso de Cristo. Y dado que se necesitaba algún apoyo escritural para tal doctrina, se afirmó que los judíos habían sido rechazados para siempre, y que todas las profecías sobre la futura gloria de Israel estaban destinadas a la iglesia. Este periodo se extiende desde la adhesión de Constantino 312 después de Cristo hasta 606 después de Cristo, cuando Bonifacio III fue coronado obispo universal. En la parábola del árbol de mostaza y la que le sigue, la levadura, ambas comienzan con la frase: el reino de los cielos es semejante a. Por lo tanto, su enseñanza no debe contradecir la enseñanza de la parábola del trigo y la cizaña. Lo mismo ocurre con todas las parábolas del reino de los cielos. Sin embargo, estas dos parábolas ambas se han utilizado para enseñar la expansión de la iglesia hasta que sea universal en su supremacía. Repetimos nuevamente que el reino de los cielos no es la iglesia, sino la cristiandad. Sin embargo, para mayor claridad, dejaremos que el árbol de mostaza represente la iglesia visible, compuesta por todas las iglesias llamadas cristiano. De estas dos parábolas, el árbol de mostaza representa el crecimiento externo y la condición de la iglesia visible, y la levadura, el desarrollo interno. La planta de mostaza es un jardín hierba y se cultiva por su semilla, utilizada como condimento. Crece silvestre a menudo hasta una altura de 2 o 3 metros. Para obtener los mejores resultados se debe cultivar en un jardín. En la parábola encontramos las semillas sembradas en un campo, el mundo no en un jardín, y crece salvaje hasta que ya no se llama una hierba sino un árbol. La semilla no produce según su especie una humilde hierba, pero se convierte en un árbol vanidoso, una monstruosidad en la que se alojan las aves del cielo. ¿Quiénes son estas aves? Son las aves de la parábola del sembrador, ya que se utiliza la misma palabra y por lo tanto son agentes del mal. 1. El diablo. Mateo 13:4, Mateo 13:19. Está claro entonces que las aves en esta parábola no representan personas convertidas por la predicación del evangelio, sino los emisarios de Satanás, y no se alojan en las ramas del árbol tanto por refugio como por ventaja mundana, y lo ensucian con su presencia. El árbol de mostaza comenzó con los 120 creyentes que recibieron el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés, y continuó agrandándose hasta que sus ramas se extendieron por todo el mundo romano. Pero las aves del aire, los Ananías y Zafiras, los Simón Magos, los Himeneo y Fileto y otros emisarios de Satanás comenzaron a anidar en sus ramas y manchar su pureza.
Y cuando en el año 324 después de Cristo, el emperador Constantino unió la iglesia y el Estado, miles y decenas de miles se agolparon en la iglesia por política, interés y moda, y se refugiaron bajo su sombra, se alojaron en sus ramas, se alimentaron de su fruto y han continuado haciéndolo hasta el día de hoy. Según esta parábola, el reino de los cielos es un vasto sistema mundano arraigado en la tierra que lleva el nombre de Cristo, posee riqueza, está en el poder, pero alberga a los agentes del gobernante de la oscuridad de esta era. Tal es la condición de la iglesia visible hoy. ¿Dónde está la imagen del cristianismo puro extendiéndose por el mundo hasta que el conocimiento del Señor cubra la tierra como las aguas cubren el abismo, introduciendo así un milenio en esta parábola? De hecho, enseña lo contrario y es prueba de la propia declaración de Jesús de que cuando Él regrese no encontrará fe en la tierra. Lucas 18:8. Allí en dolor amo de la iglesia en Pérgamo escribe: En scuas dice el que tiene la espada aguda de dos filos: Yo conozco tus obras y dónde moras, incluso donde está el trono de Satanás. Es y mantienes firme mi nombre y no has negado mi fe, incluso en aquellos días en que Antipas fue mi mártir fiel, que fue asesinado entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes allí a los que siguen la doctrina de Balaam, quien enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tienes a quienes sostienen la doctrina de los Nicolaitas, lo cual aborrezco. Arrepiéntete, o de lo contrario vendré pronto a ti y lucharé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y en la piedra un nombre nuevo escrito, que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Aquí hay algo que creo que se ha hecho excepcionalmente interesante. Se llama las decretales isidorianas. Lo que esto representa fue una fabricación de estos documentos por el papado que eran un fraude completo con los que crearon estos documentos para probar que su autoridad se remontaba hasta el apóstol Pedro. Por supuesto, todo fue un fraude. Fue todo y se demostró más tarde, salió a la luz y fueron expuestos. Y te muestra lo que realmente está ocurriendo aquí con el catolicismo. Con las verdaderas representaciones de Cristo, usan todo este fraude para tratar de avanzar sus causas con mentiras. Esto es completamente factual. Puedes hacer tu propia investigación sobre esto. Pero durante varios siglos se consideró que estos documentos eran auténticos. De todos modos, el Papa Nicolás, 858 a 867, fue el primer papa en llevar una corona. Entonces el Papa Nicolás I fue el primer papa en citar los documentos históricos falsificados y usarlos como base para avanzar sus reclamos de autoridad. Los decretales pseudo-isidorianos pretendían ser cartas y decretos de obispos y concilios de los siglos II y III en favorable a la autoridad papal. Las decretales isidorianas fueron diseñadas para exaltar el poder del Papa y la autoridad papal y demostrar la continua autoridad papal en la antigüedad cristiana. Tales documentos anteceden al poder temporal del Papa por 5 siglos. Tuvo tal éxito que se convirtió en la obra estándar de la ley de la Iglesia romana. Y así, la base de todo el derecho canónico y la teología escolástica. Sin embargo, estos documentos eran completamente fraudulentos. Hay que recordar que muchas de las voces del cristianismo fueron suprimidas, porque el catolicismo era tan fuerte. Y luego, para añadir a este fraude, lo interesante sobre estos documentos es que afirman que eran del segundo y tercer siglo de estos primeros, ya sabes, de los primeros concilios de la Iglesia. Pero los concilios, recuerda que las reuniones del concilio realmente comenzaron, las principales reuniones del concilio comenzaron con Constantino. ¿Recuerdas que él se estableció como cabeza de la Iglesia y comenzó a reunir
a toda la iglesia. Bueno, esto afirma ser más antiguo que eso. En realidad Constantino comenzó eso con Eusebio, a quien él ordenó. Recuerden que mencionamos que él dijo, haz 50 Biblias y distribúyelas en la iglesia, porque quería que todos tuvieran la misma Biblia. Su Biblia, ¿verdad? Entonces, y de ahí vino todo este problema con la traducción. Pero de todos modos, intentaron lograrlo y sin embargo, donde cometieron su gran error es que estos documentos que se suponía que eran auténticos estaban todos escritos en latín. Y decían que era el consenso conjunto de toda la iglesia, mientras que el resto de la iglesia no escribía en latín. Eso fue el comienzo de que algunos lo investigaran y dijeran, espera un momento, esto no tiene sentido.